del hombre de negro que se limitaba a mirarme y no entiendo ni siquiera el día de hoy el motivo. No hablaba. Escuché un montón de ocasiones en donde me llamaban, me decían Nahuel, Nahuel, voces diversas y nunca había nada, pero cuando aparecía esta figura no hablaba, era mirarme fijamente a los ojos. Yo no entendía el motivo, lo que sí sabía que el miedo que me provocaba y que realmente esa sensación se volvió una constante que me marcó desde la infancia. Hay experiencias de todo tipo, pero en el caso de hoy vas a conocer lo que vivió una familia entera. Fueron años de estar atormentados por una o más fuerzas sobrenaturales que lograron de alguna forma su objetivo: consumir la alegría de esta familia, consumirlos a ellos y separarlos más allá del amor que se tenían. Me encantaría me dejes tu comentario al final para saber cuál es tu opinión con respecto al caso de hoy. Por favor, no olvides suscribirte para ayudar al canal a llegar a muchas más personas con cada relato. Ahora sí, acomódate porque arrancamos con la historia de hoy. En la provincia de Buenos Aires, en lo que es hoy el partido de Ituzaingó, una casa ubicada en la calle Videla fue víctima junto a toda una familia de una fuerza sobrenatural durante muchísimos años. Y es al día de hoy que esto aún sigue latente entre ellos y después de tantos años. Nahuel es mi nombre y puedo decirte que exactamente el 5 de octubre del año 2011 fue el día en que toda esta catarata de malos recuerdos volvieron a mi mente. Estaba mirando a mi hijo Kian, recién nacido. Estaba durmiendo y en mi cabeza lo imaginaba como supongo a muchos padres les pasa. Lo imaginaba grande, andando en bicicleta, yendo al colegio, jugando y riendo, yéndonos a pasear. Pensaba en realidad en la vida que vendría o la que me gustaría darle. Mi mujer fue la que me interrumpió, preguntándome en qué pensaba, y se lo dije de inmediato. Pienso en la infancia que quiero darle y que no pase por lo mismo que viví cuando era chico. Ella se quedó sorprendida, al igual que yo, porque jamás habíamos hablado del tema. De hecho, hasta ese momento, gran parte de todo lo que estaba recordando sobre mi infancia y mi familia estaba prácticamente olvidado, o al menos eso creía. Imagino que mi cerebro lo encriptó de alguna forma para protegerme de todo lo malo que había vivido. Pero ese día, y por alguna razón, había salido a la luz otra vez. ¿Sabes cuál fue el primer recuerdo que tuve? Con poco más de 7 años, despertarme en el living. Había escuchado las voces, los susurros y los ruidos de todas las noches, pero no me animaba a abrir los ojos. Esta fuerza me había levantado con las mismas sábanas que estaba acostado y me arrastró hasta la mesa del living. No hay otra palabra para describirte esto que pasó como terrorífico. Me encontró mi mamá, que recuerdo perfectamente cómo se tapó la boca para no gritar. Ella sabía lo que pasaba. No solo me vio a mí en la mesa, sino que también vio la puerta abierta que daba al patio y las 6 sillas tiradas afuera. Con el pasar de los días recordé más y más cosas, y hablando con mis papás corroboré que son 100% ciertas, tal cual me vienen a la mente, o quizás aún peor. Mis hermanas también tuvieron visiones, por decirlo de alguna manera, y experiencias directas, muchas de las cuales ellas ya no recuerdan, yo tampoco. Y lo que sí compartimos los tres es que esa sensación de miedo y de estar constantemente vigilados eh, en la casa era algo que no nos dejaba ser felices, no nos dejaba ser nosotros mismos. Y esto también se extendió naturalmente a mis padres y afectó enormemente a la familia. En esa época, junto a mis hermanas, veíamos y escuchábamos cosas en la casa, cosas muy extrañas. Pero nuestros padres intentaban de algún modo mantener a la familia distraída y no darle importancia a estas cosas. Siempre nos daban alguna que otra explicación para que nos quedemos tranquilos, aunque internamente creo que nadie en nuestra familia estaba tranquilo. Por ejemplo, esa situación que mencioné anteriormente, mi madre
Me dijo que yo me levanté sonámbulo y que hice todo eso, pero que me quede tranquilo que era algo normal. La vez que me llevaron desde mi cama hasta la mesa del living, recuerdo que yo estaba soñando con un grupo de... Yo estaba pensando que eran monjes negros, eran hombres con capas negras, túnicas negras. Y lo que yo estaba mirando desde afuera de mi cuerpo era como que estas personas, para mí eran personas, me estaban quitando los órganos. Eso era lo que yo veía en el sueño. A partir de ese día en particular, esta sensación de que me faltaba algo, de estar incompleto, me acompañó el resto de mi vida. En el sueño eran órganos, pero en mi vida personal después me di cuenta de que había algo dentro de mí que faltaba y no fui el mismo nunca más. A medida que el tiempo pasaba en la casa, todo se ponía peor. Era como si esta fuerza se alimentaba de nosotros y de nuestros miedos. La felicidad en la casa, las risas y las charlas en familia, poco a poco se fueron apagando. Era como si nos estuviéramos separando entre sí. Las voces y susurros eran algo habitual y horrible. Todos lo sentíamos. El olor a podrido que se sentía de la nada, por lo general a la hora de la cena, cuando volvía mi papá del trabajo, era algo insoportable. Comenzamos también a ver una o más sombras en la casa que iban de acá para allá, a veces con forma humana o algo similar, y otras con formas indescriptibles. Como familia cada día estábamos peor. Las peleas habían llegado a un punto en el cual no nos importaba herir al otro, éramos como desconocidos. No tengo dudas que esta entidad o fuerza sobrenatural que habitaba la casa fue la culpable de esto, y era, creo yo, su objetivo, separarnos para poder invadir la casa con su oscuridad y quedarse con ella. Fueron muchos los sucesos en esta casa, en la casa de mi infancia. Y recuerdo claramente cómo ya ha pasado un tiempo de estos fenómenos, cuando estábamos en cierta forma más acostumbrados a ellos. En una comida familiar al mediodía, la olla de ñoquis recién puesta en la mesa voló para un costado sin que nadie la toque. Nos quedamos totalmente helados todos y en familia. Las luces en la mayoría de las habitaciones era común que se prendan y apaguen solas. Muebles se movían sin explicación y algo que es realmente inentendible. En algunas ocasiones se escuchaba una música que parecía como una banda militar y venía desde el techo o algo así. Era extremadamente raro y nunca entendimos ni el porqué ni de dónde venía el sonido. En cuanto al olor, como te cuento, siempre se hacía presente desde las habitaciones y poco a poco bajaba hasta el comedor, y justamente cuando estábamos por cenar. Era muy particular, era a carne podrida y no justamente animal. Si alguien tuvo la oportunidad de pasar cerca de los depósitos de algún cementerio donde usualmente están los NN, sabrá muy bien de qué tipo de olor hablo. Era ese olor ácido de la carne humana en descomposición, algo insoportable. A causa de esto las comidas eran imposibles, nadie quería probar bocado, mi madre se enojaba, mi padre también, y las peleas se hacían presentes sin permiso. Muchas veces salíamos a comer afuera porque en la casa era insoportable, pero no era algo económicamente posible para hacer todos los días. Éramos una familia de clase media común y corriente. Muchos se preguntarán a esta altura si intentamos algo para solucionar esta situación. La respuesta es sí. Nuestra casa la visitó en muchas oportunidades, desde un cura católico, un pastor evangelista, hasta llegaron a llamar a un pai umbanda. Pero más allá de todos los rituales y limpiezas, la casa seguía estando infectada. Esas sombras, esos ruidos y por sobre todas las cosas el olor insoportable, no había forma de sacarlo. Mi mamá en ese tiempo daba clases de piano en casa y mi papá trabajaba todo el día. Cuando se juntaban por la noche siempre había un motivo de pelea. La familia estaba en un quiebre indudablemente. Se nos complicaba realmente dormir. Los ruidos y susurros, todos en la casa los escuchábamos. Y también ya nadie gritaba de terror. Estábamos acostumbrados, nos manteníamos en un estado de resignación como si esta oscuridad ya nos había ganado. En la escuela nuestras notas bajaron considerablemente, siendo que éramos muy estudiosos. De hecho, mis hermanas, te aseguro, que tenían un potencial enorme.
Nos pasábamos el día tirados en la cama, ya no jugábamos a nada. El recuerdo que tengo es que no teníamos energía, estábamos cansados y tristes todo el tiempo. Muchos podrán decir que es un claro síntoma de depresión, y es posible, pero la realidad es que el ambiente de la casa era tan pesado que nadie podía soportarlo. Y este estado no era solo el de un integrante, todos estábamos igual. No hay que olvidarse que prácticamente no podíamos dormir por las cosas que se escuchaban, veíamos las sombras, peleábamos todo el tiempo, ese maldito olor que nos perseguía por todos lados. Y lo peor es que nadie podía apoyarse afectivamente en otro de la familia, ya que todos estábamos en la misma. Algo realmente escalofriante fue una sombra que cambiaba de forma constantemente y que particularmente, a pesar de estar por toda la casa, tenía un interés especial en mi habitación más que en las otras, o quizás en mí. A veces era un hombre alto con sombrero, otras veces lo vi con alas y clavando sus uñas en el techo, y simplemente, y creo era lo peor de todo, es que me miraba fijo, no tenía ojos extraños, pero era negro por completo. Esta sombra fue la que me mantenía casi sin dormir, estaba cansado al extremo y es al día de hoy que sufro algunas secuelas de todo esto. Tengo ansiedad, cansancio crónico y muchas veces me cuesta dormir, tal vez inconscientemente, por miedo a que esta sombra se haga presente otra vez. La noche que colmó toda esta situación fue una vez que mi mamá salió al patio a sacar la ropa y fue algo, no aclaró nunca qué vio. La mordió en la mano. Recuerdo perfecto esa mordedura. Había sido en la mano derecha, justo en el arco entre el pulgar y el dedo índice. Eran muchos dientes chiquititos, pero la había lastimado bastante. Mi mamá entró a los gritos, increpó muy fuerte a mi papá, echándole la culpa de todo a él y a su madre. Hasta ese momento no sabía por qué decía esto, me enteré justamente mucho tiempo después. Mi papá estaba también a los gritos. Con mis hermanas estábamos llorando y mirando toda la escena. El olor a podrido de ese día, te aseguro que fue el peor que habíamos sentido hasta el momento. Entre toda la pelea, mi papá tomó la determinación de agarrar algunas cosas e irse de la casa. Ese fue nuestro último día como familia. Mi papá alquiló no muy lejos y al poco tiempo me mudé con él. Una de las últimas noches donde llega al final mi familia y las luces comenzaron a apagarse, a prenderse. Iban casi en sintonía con las discusiones, los gritos entre mis padres, el llanto de mis hermanas y mi completa apatía. Yo era como que era algo de afuera que estaba observando. Estaba encerrado en mi miedo mientras veía cómo las luces, la televisión y de momentos el piano también comenzaba a sonar solo. Recuerden que mi madre era profesora de piano. Estaba encerrado en ese miedo, pero recuerdo cómo observaba todo lo que pasaba. A los pocos años, al parecer la actividad de la casa se calmó y mi mamá tomó la decisión de irse también. Todos rehicimos nuestras vidas por separado y aclaro que nos llevamos muy bien, pero algo que me duele muchísimo es que no funcionamos como una familia después de esto que pasó en la casa de la calle Videla. Hablando tiempo atrás con mis padres que están separados, la respuesta más honesta que tuve de ellos sobre la casa en ese momento fue: hijo, es mejor que no sepas nada, créeme que es así. Y por el momento tuve que quedarme con eso. Honestamente no me gustaba la idea de vivir lo mismo y mucho menos que mi familia lo viva hoy. La casa estuvo un tiempo largo deshabitada y jamás se pudo vender, más allá de todos los arreglos que mis viejos hicieron. Quizás esa maldición que alberga en ella no permite que otro morador la habite. Actualmente logré conseguir más información que responde un poco más a todo lo que nos pasó. Hace poco tiempo fue que volví a hablar con mis padres y seriamente quise indagar un poco más profundo para comprender lo que habitó esa casa y el por qué se dieron esos fenómenos. Y si bien son datos un poco sueltos, ayudó bastante a comprender parte de lo que viví en mi infancia. De parte de mi papá, tanto su abuela como su madre, o sea, mi bisabuela y abuela, fueron brujas. Cuando mi mamá increpó fuertemente a mi papá, fue justamente por esa razón. Mi abuela
practicaba magia negra, al parecer cuando estaba en Misiones, su tierra natal, y era muy común que entre familias se maldecían cuando ocurrían peleas o robos entre ellas. Pero por parte de la familia de mi mamá había algo que decir también. Fue una bisabuela que había tenido al parecer en su poder un libro aparentemente prohibido sobre esoterismo y rituales ancestrales. Nadie sabe si lo usó o no realmente, pero no era seguramente algo bueno tenerlo en la familia. La cuestión es que desde siempre a muchos de los descendientes de mi familia, las apariciones, desgracias y vivencias paranormales fueron algo habitual y un tormento que quizás es imposible de liberar. Y tal vez existió alguna maldición cuyo objetivo era disolver la felicidad de nuestra familia, y te aseguro que así lo hizo. Puedo asegurar de que lo que sea que fuere que nos acompañó durante casi toda nuestra infancia en la casa de Videla, de Ituzaingó, efectivamente buscaba nuestro temor, nuestro miedo, sobre todo porque ese era el disparador de lo que creo que realmente estaba buscando. Una persona con miedo lo primero que hace es atinar a defenderse. Defenderse en el sentido de tener una postura individualista, egoísta, el salvarse uno primero, que en realidad es completamente lógico, es natural, está en todos los individuos, todas las especies, la autopreservación. Creo que a través del miedo despertó nuestro egoísmo y así también nos doblegó como familia. En una ocasión, estando la casa a la venta, fue que una pareja pidió ir a ver la casa, junto a un vendedor de la inmobiliaria. Ellos tenían las llaves de la casa para poder ingresar cuando algún comprador estaba interesado. Esta pareja y el vendedor estaban en la puerta de la casa y antes de ingresar, escucharon ruidos adentro. Automáticamente llamaron a mi mamá para preguntarle si había alguien. Tendría que estar vacía. Mi mamá lo primero que pensó fue que habían usurpado la casa. Fue ella misma en persona para allá y también llamó a la policía. Cuando llegó, se dio cuenta y escuchó junto a todos los presentes ese día que adentro había ruidos, pasos y parecía haber personas. Bastó que mi mamá coloque la llave y la gire para que inmediatamente todos estos ruidos se callen. La policía de igual forma pidió ingresar primero para revisar, pero no había absolutamente nadie. De más está decir que esta pareja no quiso ni ingresar a verla y se fueron así como llegaron. Al día de hoy la casa sigue sin venderse y fue por esta razón y por otras cuestiones que en ella vive mi hermana más chica con sus hijos. Algo para aclarar también es que en este mismo terreno, en la parte del fondo, hay una pequeña y precaria casa de material donde antiguamente vivía mi abuela paterna. Justamente la dueña del terreno originalmente, y a quien mi mamá culpaba de todos los males de esa casa por ser bruja. Esta casa estuvo muchos años sin usarse y al día de hoy, las vueltas de la vida hicieron que mi mamá tenga que volver ahí, y peor aún, vivir en la casa de su ex suegra. Se pasó toda nuestra infancia insultando la presencia de ella en el mismo terreno, se llevaban mal, y quizás por esta razón y a modo de castigo, hoy tenga que vivir nuevamente en ese lugar. Pensando y pensando, no sé si lo que nos pasó fue parte de una maldición, pero sí tengo la certeza de que sea lo que sea, triunfó. Nuestros gritos, nuestro egoísmo, nuestra falta de unidad como familia, fue música para sus oídos. Era, creo yo, su finalidad, separarnos y quedarse finalmente con la casa. No supimos sostenernos con el amor que sentíamos hacia el otro y fuimos lamentablemente finalmente conquistados. Cuando empezamos a tomar conciencia de las cosas que se estaban sucediendo, nuestra energía, nuestra vitalidad se vino a pique. No éramos cosas que estábamos tirados todo el día en la casa. O sea, contradictoriamente no queríamos salir de la casa durante el día. Cuando comenzaba la noche empezaba el miedo, empezaba el terror, pero de día no podíamos salir de la casa y era como que estuviésemos en un estado de cansancio crónico y no nos podíamos mover. Y lo estoy pensando ahora y desde afuera podría parecer
un síntoma de depresión, podría ser incluso, se puede ver como un acto de vampirismo, pero realmente no lo sé. Lo que te puedo asegurar son los hechos porque efectivamente los viví y los vivió mi familia. Gracias por haber llegado al final de este video. Espero tu comentario para saber tu opinión. Les mando un fuerte abrazo a todos. Creo que justamente la intención de esta entidad o lo que fuere era justamente esa. Quería separarnos y tomar algo de cada uno de nosotros para alimentarse. Y necesitaba separarnos efectivamente para poder lograrlo. No lo hubiese podido lograr estando unidos como familia. Y de alguna manera se alimentó de todos nosotros. Yo